Una vez calificando todas las actividades, igual en tiempo y en forma, con una retroalimentación clara, eh, prácticamente su calificación del BANE estará 2 días después, hasta 3 días después. Yo les voy a avisar con tiempo. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? De mi parte no, profesor, hasta ahorita todo claro, muchas gracias. Muy bien. Sale, pues yo creo que por respeto a todos, voy a iniciar ya con la presentación. Cualquier duda que tengan, vamos a ir ahondando en este punto. Muy bien, habíamos visto dentro de nuestra materia Fe y Mundo Contemporáneo que existe dos categorías que es importante que no lo pierdan de vista. Por un lado tenemos el aspecto de la fides, de la fe, que tiene una connotación ontológica. Fides hace alusión precisamente a lo que se espera, lo que va a venir, lo que va a surgir de bien. Ese es el concepto de la fe, utilizado inclusive en las tres religiones del libro, como se conoce, no se les olvide, las tres religiones del libro, el judaísmo, ya lo hemos visto en su historia, hemos visto la Torá, hemos visto el Mishnah, hemos visto el Shabbat, etcétera, etcétera. Este tipo de religión del libro, el judaísmo, su tradición se basa en el oído, no se les olvide, es una tradición del oído. ¿Qué significa esto? Que todo se basa a través de la escucha de los profetas. Y por otro lado, tenemos ya el cristianismo, que ahorita lo estamos revisando, también es otra religión del libro, al igual que el islam. Por lo tanto, vamos a ver ahorita a lo largo del proceso cómo se van involucrando otras ideas, otras vertientes, otras connotaciones que nos hace pensar muy bien de qué va la historia del presente. Hoy vamos a analizar dentro de nuestra materia Fe y Mundo una idea llamada el capitalismo del siglo XVI. Entonces, eso es importante que no se pierda de vista. Muy bien, jóvenes, les pido por favor que pongan en mute por ahí sus micrófonos para que no se... Muy bien, sale pues, prosigo. Entonces, como les había comentado, tenemos ya haciendo un poco de reminiscencia de la clase de la segunda sesión que tuvimos. El judaísmo data del 2000 antes de Cristo. El cristianismo ya tiene precisamente, lo estamos viendo de lo que es el año 5, el año 4 antes de Cristo. Observen muy bien que en ese entonces gobernaba, si podemos ver a Jesús y su tiempo dentro del cristianismo católico, en ese entonces gobernaba Roma, la provincia de Jerusalén. Estaba como prefecto, no se les olvide, eh, el término procurador está mal dicho dentro del cristianismo católico para referirse a Poncio Pilato. Él no era procurador, él era prefecto de la gobernatura de Jerusalén encargada de la guardia romana. Eso es lo correcto. Muy buenas noches, Marian. Eh, y precisamente, si ustedes se ubican muy bien en el tiempo del nacimiento de Jesucristo, dentro de la tradición del cristianismo católico, ¿qué vemos? Una Jerusalén bajo el yugo del Imperio Romano, una decadencia moral en el aspecto de que había fiestas, había coliseos, había cosas, había abusos, había esclavitud. Recuerden muy bien que la palabra meticos significa en griego esclavo. Ya Aristóteles, Platón, los griegos del siglo IV antes de Cristo, ellos precisamente decían que hay gente que nace para ser esclavo y hay otras personas que nacen para ser pues libres. Entonces la esclavitud era común. Entonces cuando surge el cristianismo católico y habla que todos son iguales, precisamente se arma una gran revolución en las partes de las ideas. ¿Qué pasó después? Vemos también algunos testimonios. ¿Cuál fue el testimonio que revisamos en este tipo de religión monoteísta? El testimonio fue precisamente de un hombre llamado Pablo. ¿Se acuerdan que hemos revisado ya Pablo? Que muere decapitado. Pablo fue ciudadano romano. Pablo, Saulo de Pablo, de Tarso, muere decapitado en el año 68 de nuestra era.
Él era judío, estuvo presente en el martirio del primer mártir. Recuerden que la palabra mártir significa en griego testimonio, el que da testimonio. Muere este mártir y ahí estuvo Pablo. Entonces Pablo va rumbo, estamos hablando del año 33, 34 después de Cristo. Pablo nunca conoció a Jesucristo. Recuerden que Jesucristo fue crucificado aproximadamente en el año 30 de nuestra era, en el tiempo del emperador Tiberio, en el tiempo de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, que muere en el año 4 antes de Cristo, y en la época del prefecto Poncio Pilato. Entonces, a partir del año 33, 34 va rumbo a Damasco, una comunidad cercana a Jerusalén, cae del caballo y empieza su transformación de un hombre que no era cristiano católico. Da un testimonio, escribe 14 epístolas, les he comentado inclusive cuando hicieron el análisis de caso 2, les dije, revisen acá la epístola a los Corintios, habla del amor ágape. Recuerden que el ágape significa en el lenguaje griego el amor incondicional, el amor que no busca un beneficio más allá del bienestar de la persona. Ese es el amor desinteresado. Yo considero, y ustedes lo han visto, necesario para estos tiempos de dificultad y de liquidez, como decía Bauman. Por lo tanto, Pablo muere en esta terrible circunstancias y también muere otro personaje que fue pescador, fue una persona sencilla, no sabía escribir. Recuerden que en ese entonces es como el inglés de ahora. El que no podía hablar griego en ese entonces, pues no podía socializar con muchos. Pedro, llamado Roca, como muy bien lo describió cuando fue llamado por Jesucristo, fue uno de los 12 apóstoles. Él era pescador, trabajaba en el mar de Galilea. Recuerden que si ustedes le echan un vistazo al Mediterráneo, lo que es parte de Jerusalén, que está precisamente de este continente africano, cerca, donde se describe el mar de Galilea, está también cerca de precisamente el mar muerto, donde el exceso de sal precisamente hace que flote los objetos. Precisamente en el mar de Galilea trabajaba este hombre, Pedro, un hombre rudo, un hombre precisamente acostumbrado al trabajo diario del mar. Entonces fue llamado y este hombre pues da también testimonio de su fe, escribe una carta, la carta de San Pedro, y dentro del Nuevo Testamento del cristianismo católico, recuerden que el Nuevo Testamento del cristianismo católico está constituida, su canon está constituida por 27 libros. El número 27 es el libro de Juan, el apóstol Juan, pero no el apóstol, sino otro Juan. En el año 100 de nuestra era escribe el Apocalipsis. Recuerden que la palabra Apocalipsis significa en griego revelación. Por lo tanto, Pedro entra dentro de la historia de los hechos de los apóstoles. De hecho, hay un libro, si ustedes le echan un vistazo a la Biblia Católica de Jerusalén, van a ver ustedes un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Y ahí narra cómo fue la vida de Pedro. Pedro huye de Roma, pero se encuentra cerca de ahí en un huerto, el huerto precisamente de los olivos. Recuerde muy bien que este árbol de los olivos tarda en crecer más allá de 20 años. Y en ese entonces no se utilizaba el olivo para cocina, sino para mantener las velas encendidas en las noches. Era un tipo de combustión que ya más adelante, siglo XVII, utilizaba las ballenas para utilizar aceite. Así se termina precisamente. Entonces, va en ese huerto el propio Pedro y pues prácticamente tiene una revelación y regresa a Roma y lo matan en Roma y es crucificado, pero en el momento que le iban a ser crucificado, él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Entonces, ¿qué pasó? Lo crucificaron al revés. No sé si han visto ustedes, pero hay una secta por ahí que utiliza el símbolo de la cruz al revés, que hace alusión a Pedro. Por lo tanto, ese es parte del testimonio. Pedro muere en el año 69 de nuestra era aproximadamente, en el tiempo de el emperador Nerón, este Nerón que
mata a su madre, enciende la ciudad, acaba en una locura, ya Roma empieza a tener conflictos, ahorita lo vamos a ver cuando cae todo el Imperio Romano y se genera precisamente la ruptura de esta concepción. Viene el Sacro Imperio Romano con el Renacimiento caroligio, con Carlos Magno, pero ya a partir del siglo IX. Por lo tanto, ese es el testimonio que hemos visto a partir de estos apóstoles llamados, ¿no? ¿Quién, jóvenes, tienen alguna pregunta hasta acá? De mi parte está todo claro, profesor. Gracias. Muy bien, veo poca audiencia, sí es algo cansado. La idea de hacer un tercer encuentro fue idea mía, también idea de muchos. Por lo tanto, espero que hoy rinda frutos también, al igual que las primeras sesiones. Como les había comentado, haciendo un poco de reminiscencia platónica, no era precisamente necesario hacer encuentro sincrónico. De hecho, no estaba dentro de el orden de nuestra institución. Es decir, yo no debería hacer encuentro, pero lo hago porque pues es parte mía, ¿no? Pues muy bien, pues sigamos adelante, jóvenes. Cualquier duda estoy para apoyar. Sale pues, prosigo. Hemos visto ya el testimonio de cada una de estas personas que sin duda nos genera mucha reflexión dentro del parte del cristianismo católico. Recuerde muy bien que Pablo escribe diferentes cartas. La palabra carta se dice en griego epístolas. Este tipo de epístolas está, bueno, se describe en el Nuevo Testamento a través precisamente de testimonios, a través también de cómo hablar de una persona. Sin duda, algunos inclusive pueden decir, bueno, profesor, pero yo soy de otra religiosidad. Precisamente cuando uno escucha el testimonio, te, te genera mucha inquietud, sobre todo en la parte de reflexionar, bueno, ¿qué ha pasado y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia la parte precisamente del concepto del testimonio personal? Eso sin duda, y me gustaría, mm, María dice, al contrario, profesor, muchas gracias por su valioso tiempo, muy interesante sus enseñanzas. De nada, María. Bien, aquí voy a citar un poco a un filósofo del siglo XX llamado Benedetto Croce. Benedetto Croce decía que toda historia es historia contemporánea. Por lo tanto, si unos debe de ser crítico, ustedes que son estudiantes de religión en esta materia, deben tener un espíritu crítico en decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es que debo desarrollar mi criterio? Todo creyente debe de saber al menos de dónde provienen sus creencias, de dónde provienen sus ideas y cómo lo puede llevar a cabo. También hay que aprender a defenderse. Un niño, un joven, un adulto debe de saber cómo llevar a cabo el proceso argumentativo. Por eso es precisamente el objetivo de nuestra materia de fe y mundo contemporáneo. Muy bien, eso es precisamente el concepto de las cartas, las epístolas de Pablo. Como les he dicho, Jesucristo muere aproximadamente en el año 33, 30, 31, 33 aproximadamente de nuestra era y empieza ya el testimonio. Y precisamente, como ustedes saben, dentro del canon moral, canon ético, dentro de la mística del judaísmo, vemos los 10 mandamientos que aparecen en el Éxodo, vemos la Torá donde hay mandamientos de cómo se debe de hacerlo, vimos en la clase pasada, pero aquí precisamente dentro de las enseñanzas que algunos ven a Jesucristo como un gran profeta, otros lo ven como Dios hecho materia, por ejemplo, del catolicismo, etcétera, nos deja estos dos nuevos mandamientos. Recuerde muy bien esto que, como decía y les comenté anteriormente, como comentó Víctor Frank, en ese libro, El hombre en busca del sentido último, uno no puede precisamente amar a alguien más si uno no se ama a sí mismo. Esto es precisamente cuando vemos la categoría de la escala de valor, quién está por encima de todo, quién está en tu corazón. Y precisamente es el análisis
de que el Nuevo Testamento, la nueva renovación, amarás a Dios, amarás a ti mismo y a tu prójimo, ¿no? Eso es parte que vemos en el Evangelio de Marcos. Recuerden que la Biblia se divide en capítulos y en versículos. La forma como pueden ubicar ustedes diferentes ideas, cómo lo pueden ir generando. Muy bien. Eso es precisamente lo que se dio a partir del primer siglo, a partir del año 30. El Evangelio de Marcos se empezó a escribir a partir del año 33, 34. El Evangelio de Mateo se empezó a escribir a partir del año 40. El Evangelio de Lucas, el médico, se empezó a escribir a partir del año 50. Y el último evangelio, el de San Juan, se empezó a escribir a partir del año 80 de nuestra era. Fueron los 4 evangelistas, cada uno representado con un animal, cierta virtud. Si usted le echan un vistazo a la iconografía de algunas iglesias católicas, en los altares o en el ambón, como se le dice, hay águilas, hay ángeles, porque cada uno de estos animales se asocia a cuestión de virtud con uno de los evangelistas. Muy bien, esto es precisamente lo que dio el primer siglo. Hubo conflictos difíciles, en efecto, se fue generando también cierta dispersión. Hay un profesor que le recomiendo ampliamente que se llama Antonio Piñeiro, es doctor en filología clásica de la Complutense de Madrid, un servidor lo ha leído. Ese puede ayudar mucho para su estudio en profundidad del concepto de las religiones. Muy bien, entonces, ¿qué pasó a partir del primer siglo en el inicio del propio cristianismo católico? Se fue generando inclusive tendencias, circunstancias y también dificultades. Recuerde muy bien que a partir del año 60, 70 de nuestra era, Nerón empieza la persecución, lleva al Coliseo Romano algunas personas inocentes, empieza el conflicto difícil, se genera también una gran dificultad de cómo se debe de hacer. Y en ese entonces surgieron la religión neocatecúmeno. Los catecúmenos eran precisamente estos que hacían la Eucaristía, como se le llama la misa actualmente, lo realizaban en catacumbas, de ahí viene la palabra catecúmeno. Una persona, por ejemplo, mayor, yo lo he visto, eh, quiere, por ejemplo, entrar al cristianismo católico, debe de ser bautizado, se le llama catecúmen. Por lo tanto, esta gran dificultad del imperio a partir del año 100 fue generando precisamente muchos conflictos. Y ese proceso a partir del siglo primero, siglo II, se llamó la patrística, muy estudiado dentro del mundo sociológico, filosófico, un servidor que es filósofo, y la parte teológica, que es la patrística. Eran todos los padres de la Iglesia Católica, que fundaron inclusive dentro de su religiosidad algunos aspectos. ¿Quién está ahí? Está Justino Mártir, está Juan Damasceno, San Juan Crisóstomo, está también el propio San Basilio, está San Benito que va a fundar la orden de los benedictinos y monasterios, etcétera. Es decir, esta patrística surgió para ir generando inclusive reafirmación y concepto en la parte de la religiosidad. Esto es cuestión de historia, la parte de la patrística fantástico. Pero hubo un primer concilio, se llamó el Concilio de Nicea en el 325. En este concilio de Nicea, Constantino, precisamente junto con, ahorita vamos a ver a San Agustín de Hipona, se llega a generar que la propia religiosidad romana iba a ser cristiana católica. Por lo tanto, ya los que estaban dentro de la vida de catecúmenos salen a la luz y empiezan el proceso precisamente del concepto de el proceso de la patrística. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna duda hasta acá? Espero no los estoy aburriendo porque falta mucha información y espero hoy profundizar un poco más. ¿Vamos bien por acá, Todo bien, jóvenes? todo bien, doctor, y perdón porque todavía estoy trabajando, pero estoy escuchándolo, es muy interesante. No te preocupes, joven ilustre, aprecio que estés en tu trabajo escuchando un poco. Yo creo que es la utilidad de la tecnología, ¿no, joven? Sí, gracias. Sí, es un gusto, Todo gracias a bien, ti. profesor. Muy bien, ¿vamos viendo hasta acá, jóvenes? Sí, profesor. Ok, Sí, profesor.
Perfecto, muy bien. Bueno, somos pocos, entre comillas, pero ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Sale pues, entonces, sigue y uno pensaría, bueno, es una religiosidad que hemos debatido precisamente dentro de nuestro estudio teológico, dentro de la religiosidad, hemos debatido que, bueno, la religiosidad lo ha hecho el hombre. Bueno, si lo habrá hecho el hombre, hubiera desaparecido. Pero ¿por qué muchos han muerto por ella? ¿Por qué muchos dan testimonio? ¿Por qué muchos no son tibios? Recuerden que los tibios, esa postura también es importante no perder de vista. Por lo tanto, ya a partir de la patrística, del 325 de nuestra era, después de Cristo, se da el primer concilio ecuménico. Recuerden que el primer papa de la Iglesia Católica muere crucificado al revés. Fue Pedro el primer papa de la historia. Si ustedes le echan un vistazo a las iglesias católicas, tiene forma de barca. ¿Por qué? Porque Pedro fue pescador. Se toma, de hecho, hay iglesias que tienen la forma como una barca, como un pequeño barquito. Curiosamente, ahorita la barca de Pedro le está entrando agua, no se puede hundir, pero esa es la fe precisamente de cada una de las personas. Muy bien, a partir de esta patrística se va dando algunos conceptos, por ejemplo, el arrianismo, que fue una secta también de este tiempo, que decía que Jesucristo no era Dios, y por lo tanto surge el concilio donde se establece que que Jesucristo es Dios. Son tres personas distintas en un solo Dios. Y en el concilio de Nicea también se genera, por los que son católicos aquí, por los que no, respetable, se genera lo que se le va a llamar el credo. El credo precisamente a través del concilio de Nicea. Creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Aquí se genera en la época de la patrística. Muy bien, prosigo, jóvenes. Ya después de la patrística viene igual, hubo conflictos, guerras, y a partir del siglo V, recuerden que Roma, como un imperio, destruye Jerusalén en el año 70, que lo hemos debatido, se pierde el arca, se genera una diáspora que significa en griego dispersión, se genera una diáspora, los judíos se van en Jerusalén, se destruye el templo y lo que queda actualmente es un pequeño muro en Jerusalén, el muro de las lamentaciones. Por lo tanto, Roma empezó a haber conflictos, se dividió el imperio y a partir del 410 de nuestra era es invadida por los bárbaros. Recuerden que la palabra bárbaro significa en griego el que balbucea, el que no pronuncia bien. De ahí viene la palabra bárbaros. Entonces, esa concepción, en el 410, Roma es invadida y Alarico, uno de estos guerrilleros, uno de estos conflictivos y demás, invade. ¿Y qué pasa con Roma? Pues le echa la culpa al cristianismo católico, que fue como que aparentemente fue la que ocasionó esta dificultad. Pero para poder debatir, porque es importante también debatir, refutar algunas teorías, como todo lo debe de hacer, surge un hombre fantástico que yo como filósofo lo voy a poner como un gran filósofo llamado San Agustín de Hipona. Él nace en el 354 al 430 de nuestra era. Él precisamente nació, era de origen africano. A ver, déjeme ver aquí qué dice. A ver, vamos a 23. Creo que me apareció una leyenda. Vamos a ver aquí. Y joven, ¿vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, estamos viendo, doctor. Que no tiene límite de tiempo el Zoom, la reunión. Sí, este Zoom es de mi esposa, ella me lo está prestando. Como sabemos, el Zoom nada más nos da 40 minutos, ¿no? Entonces, quiero estar atento, no se nos vaya a cerrar. Bien, hasta aquí, profesor, muy bien. Vamos bien por acá, Adolfo, ¿vamos bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Ok, muy bien. Si por ahí aparece, excelente, Joana, si por ahí aparece una pequeña leyenda de que nos acaba el tiempo, dígame, por favor, porque si no, esto se va a cerrar, ¿no? Es como, estamos sujetos al tiempo. Muy bien, prosigo.
Bien, entonces nace un pensador que perteneció precisamente a la secta llamada el maniqueísmo. ¿Se acuerdan que el maniqueísmo lo analizamos en la segunda sesión? Es una secta que lo fundó Mani, un persa en el siglo III de nuestra era, que dicen que existen dos principios en el mundo, el bien y el mal, y siempre van a estar luchando. Sabemos muy bien, y por medio de Aristóteles, por medio de Platón, que el mal es una carencia, no es un ser. Por lo tanto, el maniqueísmo no tiene cabida en este siglo XXI, pero hay muchos maniqueístas. San Agustín de Hipona perteneció a la orden de los maniqueístas. Él era pagano y empezó precisamente pues estudió filosofía, estudió retórica, daba clases, pero su madre llamada Mónica, que para la Iglesia Católica se llama Santa Mónica, era muy creyente, era catecúmene, y le decía, mira hijo, ayúdame y demás. Entonces San Agustín tuvo un hijo llamado Adionato que falleció a partir de los 16 años de. Recuerden que en ese tiempo la enfermedad de la viruela, la lepra, era muy común en esa época. ¿Por qué? Porque no existía el drenaje como ahora lo conocemos. El drenaje es importantísimo. Hoy vamos a ver precisamente en el siglo XIV, hoy vamos a ver el siglo XIV, una de las epidemias brutales que fue la peste negra por no haber sistema de higiene en las urbes. Eso es el problema cuando empieza a crecer una ciudad. Por lo tanto, muere Adionato. San Agustín empieza su inquietud. Recuerden, les he dicho muchas veces, si muchos de ustedes no son creyentes o son de otra religiosidad, está perfecto, pero vayamos a través de las causas, revisen las causas, a través de un orden del mundo, Dios ha dejado pistas, tenemos la razón para utilizarla para descubrir algunas cosas en el mundo. Por lo tanto, San Agustín de Hipona empezó su vida conflictivo, deja el maniqueísmo y es bautizado por un sacerdote italiano, estamos hablando ya del siglo V, un tal San Ambrosio, lo bautisma y empieza ese proceso de San Agustín. Escribe un libro que se le recomiendo ampliamente leer, un libro fantástico donde habla. Eso es uno de los primeros libros, se podría decir, biográficos. Se llama Las Confesiones. Es un libro maravilloso. Bueno, se escribe a partir del 397 aproximadamente de nuestra era. Entonces, hace su transformación, se convierte en sacerdote, llega a ser obispo de Hipona y una tarde, esto es importante, no lo olviden, jóvenes, una tarde iba caminando a la orilla de un pequeño lago, pequeño mar, una laguna superior, y ve un niño. Él iba tratando de descubrir, por eso es importante, ¿se acuerdan del foro número 4? Ustedes ya enviaron el trabajo. El foro número 4, yo les dije, una cosa muy distinta es hablar sobre la naturaleza de Dios, que eso es imposible, y otra cosa muy distinta es saber sobre su naturaleza, sobre su existencia. La existencia y naturaleza son aspectos diferentes, son cosas distintas. Entonces San Agustín iba una tarde caminando y ve un pequeño niño que estaba tomando con un pequeño vaso agua del pequeño lago y lo estaba vaciando en un pequeño agujero que había hecho en la tierra, típico como si estuviéramos en una playa, ¿no? Viendo cómo juegan los niños. Entonces San Agustín se acerca a ese niño y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, quiero vaciar el agua, el lago en este pequeño agujero. Y dice San Agustín, eso es imposible. Y el niño le contesta, pues así es imposible que tú comprendas a Dios. Imagínense, eso lo pueden leer ustedes en el libro de las Confesiones. Qué chasco impresionante, jóvenes. Yo como filósofo leo esas cosas y digo, imposible. Ese pequeño agujero es la mente humana. Todo ese gran lago es la realidad del universo. Imposible entender, pero al menos es importante que no olviden que busquemos las causas. San Agustín escribe las Confesiones, escribe en el 413, recuerden que en el 410 cae el Imperio Romano,
3 años después, escribe el libro llamado Chivitates Day. Son 20 libros, un servidor ya lo revisó completamente. Se llama La Ciudad de Dios. Es un fantástico libro. Si alguien lo quiere leer, adelante, nada más hágalo. Puede ser creyente o no. Yo creo que San Agustín nos da mucha alternativa de lectura. Escribe la Trinidad y sin fin de libros. Fantástico. Pero lo que dice San Agustín es algo interesantísimo y quiero que no lo pierdan de vista. Y muchos me han de decir, bueno, profesor, esto me recuerda a René Descartes, el filósofo del siglo XVII, en la duda metódica. A lo mejor me van a decir esto, pero San Agustín fue el primero que dijo, para buscar la veritas, la verdad, como se dice en latín, aletheia, como se dice en griego, debemos de empezar dudando. Fíjese lo que dice San Agustín de Hipona, Agustín. La duda es una de las primeras puertas para el aprendizaje sobre la verdad. Impresionante, jóvenes. Impresionante el concepto de la aletheia. Eso es lo que nos ha dicho San Agustín de Hipona. Muy bien, jóvenes, vamos viendo hasta acá. Muy bien, doctor. Todo Sí, bastante. vamos muy bien, profesor. Ok, muy bien. Ya si se me aburre, me dicen por ahí, profesor, ya córtale, ya no hables de Martín Lutero, ya córtale, ¿no? Entonces, muy bien, este es del siglo V. Ya pasando el siglo V, ya el periodo de la patrística se prolonga un poco más, hasta el siglo VIII de nuestra era. Muy bien, excelente. Ya a partir precisamente del siglo V viene Boecio, que escribe el libro La Consolación Filosófica. Boecio estuvo en prisión, escribe el libro de Consolación Filosófica. Viene el proceso hasta el siglo VIII, donde viene ya lo que le va a llamar el primer renacimiento carolingio, con Carlos Magno, que se nombra como emperador de todas precisamente todo el territorio europeo. Recuerden que América, como hemos celebrado el 12 de octubre, por ahí he visto algunos que quieren deconstruir la historia y dice que no pasó, pero América le debe mucho a los extranjeros. Ahorita lo vamos a ver por qué antes de que se enojen, jóvenes. Por lo tanto, a partir precisamente del concepto de, en este tiempo, siglo VIII, siglo IX, América no existía. No existía este país prehispánico que era politeísta. El culto a Huitzilopochtli en México, en todo el centro de México, el Valle de México, hasta Chiapas, y ya el proceso de Chiapas hasta Guatemala estaba el propio también Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, es el mismo, la serpiente emplumada en este entonces de México a partir del siglo XIII de nuestra era. Son dos mundos distintos. Muy bien, siglo IX empieza el proceso carolingio, pero a partir ya del siglo XI empieza otro fenómeno que se le va a llamar el fenómeno de la escolástica. La palabra escolástica viene del griego, que significa estudiosos, eruditos, y ahí viene la connotación de escuela. La palabra escuela significa en griego escole, que significa ocio. Precisamente la función de una escuela no es que se vaya a trabajar tanto físicamente, sino vaya a trabajar el concepto de la mente. La escolástica fue precisamente todo un proceso y viene también algo interesante, porque vienen algunas órdenes religiosas que ayudaron mucho para la institución de la educación en toda Europa, Francia, Inglaterra, Alemania. Ya a partir del siglo XVI llegan aquí en México. Yo he visto algunos libros de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, que ellos, su fundamento es que la educación pública surgió a partir del siglo XVII y XVIII. Esa es una gran mentira, jóvenes. La educación pública en México surgió a partir del siglo XVI de nuestra era, gracias a estos monjes que iban de lugar en lugar, que iban educando, que iban adiestrando, jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, surge la escolástica, surge este proceso precisamente de
el concepto de entender quién está ahí. Está el propio Pedro Lombardo, Pedro Abelardo, Juan Escoto, etcétera, etcétera, que precisamente le dan el sentido al concepto de la escolástica. Y claro, está uno de los más grandes de la historia para mí como filósofo del siglo XIII llamado Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes que tiene por ahí una colección de libros, entre ellos la Suma Teológica, aquí lo tengo, de la Biblioteca de Autores Cristianos, un libro apto para todo público, déjenme decirles, seas tú creyente o no, puede ayudar para unificar precisamente el concepto de las causas en el mundo, causa formal y las causas eficientes de todo ser, que es el estudio de nosotros mismos. Muy bien, entonces se da la escolástica, pero recuerden que hubo cruzadas. Por ahí yo tengo un libro que compré, un pedazo de libro, por ahí lo tengo. Es precisamente, se llama Las Guerras de Dios. Las cruzadas se da a partir de 1095 de nuestra era con el Papa Urbano II, que inicia a partir del 1096, inicia las cruzadas a Jerusalén. Hubo por ahí una migración, si se dan cuenta. Se empieza a movilizar la gente para combatir al mundo arábico. Recuerde muy bien que los árabes, a partir de su fundación, a partir del siglo VII de nuestra era, invaden a partir del siglo XI y XII, empiezan a invadir el Mediterráneo y llegan hasta España. Recuerden que los reyes católicos, Isabel y Fernando, en el siglo XIV destierran a los árabes, pero si alguien quiere ir a España, vean, hay arquitectura arábica, hay mezquitas, hay etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es precisamente que no se pierda de vista. Por lo tanto, la escolástica se divide en 7 partes: gramática, retórica y dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Se le llama las 7 artes liberales del concepto de la escolástica. Inclusive hay materias que todavía utilizamos en este tiempo. Muy bien, ¿quiénes eran los personajes de ese entonces? Hubo por ahí un hombre que estuvo en las cruzadas, que fue soldado, que fue militar, pero curiosamente le decía a todos, hermano Sol, hermana Piedra, hermana Luna, etcétera. Esta persona se llamó San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos que actualmente existen en México a partir del siglo XIII. Pero hay una anécdota interesante. Él estuvo en una de las terceras cruzadas, fue a Jerusalén, pero entabló una conversación con precisamente un líder de toda la religión musulmana, precisamente un gran visir, un gran sultán, el sultán llamado precisamente Camil. El sultán Camil le dice, muy bien, quiero que pases esta prueba que te voy a dar, le dicen a San Francisco de Asís, y él dice, claro que sí, camina por favor en este fuego ardiente. Pusieron toda una fogata y, como ustedes pueden ver, los franciscanos siempre andan descalzos, traen un pequeño guarache, trae unos harapos totalmente impresionantes. Entonces, ¿qué pasó? Caminó curiosamente en un gran fuego terrible descalzo y no le pasó nada. Ustedes pueden ver las crónicas. Si alguien quiere leer a Chesterton, es un escritor inglés del siglo XX, adelante. Si quieren leer a Chesterton, adelante, yo considero que les puede ayudar para ir entablando una conversación más profunda con su espiritualidad, si es que lo tiene, o a lo mejor no, simplemente por curiosidad también es bienvenido. Entonces, este personaje de San Francisco de Asís funda la Orden de los Franciscanos. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quiénes fueron de los grandes? Uno de ellos se llamó San Buenaventura. De hecho, yo admiro mucho a este filósofo teólogo del siglo XIII, ilustre totalmente, y se genera precisamente esta conversación. Pero, sin duda, el más grande de los grandes sabios de la época medieval se llamó Santo Tomás de Aquino. Les he dicho anteriormente que cuando puedan, revisen las 5 vías, 5
argumentaciones sobre la existencia de Dios. Recuerde muy bien esto. Tomás de Aquino se va por medio de la contingencia. ¿Qué es contingencia? El movimiento. Él dice, por ejemplo, dice Tomás de Aquino que, voy a poner un ejemplo mío. Por ejemplo, la mamá de mi mamá, dice Tomás de Aquino, de mi mamá, llega un momento que debe llegar a un principio. Y ese principio es Dios, dice Tomás de Aquino. También habla en estas 5 vías el grado de la perfección ontológica. Yo les he dicho en algunos comentarios de sus sesiones, les he escrito que si ustedes ven la perfección ontológica de una piedra a comparación de una flor, ¿qué tendrá mayor grado de perfección? Una flor. Si ustedes hacen una comparación de una flor con una mascota que tiene en su casa, un perrito, un gatito, ¿quién tiene mayor perfección? El gato o el perrito. Si ustedes hacen una comparación entre un ser humano y un animal, ¿quién tiene mayor grado de perfección? El hombre, sin duda. No, métanle su bolsa, ¿dónde están sus bolsas? Por lo tanto, aquí precisamente se reafirma el concepto del hombre en el puesto de la creación a través de la razón. Tomás de Aquino, como ustedes saben, perteneció a la orden de los dominicos. Santo Domingo de Guzmán funda la orden de los predicadores, hombres sabios, y funda Santo Domingo de Guzmán la orden de los dominicos. La orden de San Benito es benedictinos y esto es dominico de Santo Domingo de Guzmán. Por lo tanto, si alguien quiere ahondar un poco adelante, el concepto de el grado de perfección, que les he dicho, el grado ontológico y la finalidad, ¿no? Eso es precisamente lo que habla uno de los más grandes de toda la historia, Santo Tomás de Aquino, llamado, como le hacía, de hecho, Santo Tomás de Aquino recibía por ahí un poco de bullying escolar y le llamaban el boy mudo, y era llamado. Por eso de ahí viene el concepto del casco de Santo Tomás, porque a Tomás de Aquino le llamaban el boy mudo. Pero bueno, este hombre fue una mente brillantísima. De hecho, hay filósofos, hay teólogos, hay estudiantes que son tomistas. Yo especialmente, pues no soy tomista, yo soy más filósofo de la tradición griega, histórico, pero sin duda no deja de sorprender el aspecto de su razón tan eficaz. Pero ustedes me dirán, bueno, profesor, pero Tomás de Aquino fue aristotélico, sin duda. Él fue aristotélico, muy distinto a San Agustín de Hipona, que fue platónico. Tomás de Aquino fue aristotélico y dignificó a Aristóteles. Recuerden que en el siglo XI, como les había dicho, los árabes tienen mucha importancia en el aspecto cultural. Está Averroes y está Avicena, 2 filósofos árabes que traducen la obra de Aristóteles al árabe. Pues imagínense, musulmanes que traducen la obra de Aristóteles, pues odiaban a Aristóteles en Francia, en Inglaterra, lo odiaban. ¿Por qué? Porque venían del mundo musulmán, no se conocía totalmente Aristóteles. Por lo tanto, lo que hace Tomás de Aquino dentro de su religiosidad es que dice, bueno, es imposible saber la naturaleza de Dios, pero a lo mejor es importante saber un poco sobre su existencia. Y aquí está precisamente las 5 vías de la existencia de Dios. Un tema interesantísimo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, joven? Bien, vamos bien hasta acá, joven. Espero no aburriendo. No, profe, es muy interesante todo lo que nos comenta. Muchas gracias. Ok, muy bien. Creo que por ahí se han estado fusionando un poco más de jóvenes. Miren, jóvenes, si tienen por ahí alguna duda sobre las actividades, me pueden interrumpir sin ningún problema y vamos solucionando. Yo estoy muy motivada, a mí me encanta la historia filosófica, teológica, pero si hay alguna duda sobre aspectos muy prácticos, sin duda ese es el momento. Bueno, tomamos ahorita ya que terminemos, les voy a dar un momento para solucionar algunos cabos sueltos. Muy bien. Una vez ya el proceso de pasando la Edad Media, llega hasta el siglo XIV, viene otro proceso en el siglo XV. Ya la religiosidad sigue teniendo la misma importancia en el concepto del renacer.
Recuerden que el renacimiento se asocia con el nacimiento que cada uno hemos tenido del vientre de la madre. Renacimiento es eso, sale del útero social. El útero social le da sentido al hombre y vuelve precisamente al estudio, al concepto de la religiosidad como un parámetro esencial. Viene Leonardo da Vinci, lo han visto, el juicio final, la piedad, donde precisamente se describe esta interacción de Dios con el ser humano, de un Dios sufriente también por el ser humano, es decir, el concepto del sufrimiento es una connotación natural a la vida, porque el sufrimiento siempre se va a asociar con lo que carecemos. Si alguien quiere leer sobre el tema del amor, les recomiendo ampliamente a Platón, el banquete. Ahí pueden leer ustedes un concepto de amor casi precisamente como una carencia. Por lo tanto, el Renacimiento es eso. Se pinta, Rafael pinta a los filósofos, viene precisamente el concepto ya del proceso italiano, se inicia la connotación de la vida urbana, pero la vida urbana también tuvo conflictos, porque a partir del siglo XIV, que se prolonga hasta el siglo XV, surge una pandemia. Recuerden que las pandemias ha existido siempre en la vida humana. Si ustedes le echan un vistazo a Rerum Natura, significa de la naturaleza de las cosas en latín, Rerum Natura en latín, de Lucrecio, se darán cuenta que en Roma, a partir del siglo III, siglo II, hubo pestes. Y a partir del siglo XIV, siglo XV, también hubo pestes en Venecia. Venían estos barcos de Mesopotamia, traían ratas contaminadas, había cólera, etcétera. Entre más crecía la urbe, entre más crecía la ciudad, había necesidad de un sistema de drenaje, que cosa que no existía en ese entonces. No había la arquitectura adecuada. Por lo tanto, hubo grandes pestes, ¿no? De ahí surge esa gran máscara mortuoria, como se le dice, muy descrito por el novelista Dan Brown. Si alguien quiere leer Dan Brown, adelante, está ahí el Código Da Vinci. Muy novelesco, realmente, muy totalmente, pero describe esta parte de que usaban máscaras aparentemente para evitar la enfermedad, pero sabemos muy bien que la enfermedad se contagia por pequeños microorganismos, ¿no? Se meten por hasta inclusive la propia mascarilla que usamos, etcétera. Muy bien, entonces el renacimiento se da, hacen alusión al útero, al renacer del hombre, se da en la arquitectura, se da en la parte precisamente del concepto del descubrimiento, de las ideas, del aspecto filosófico. Y el Renacimiento surgió gracias a la Edad Media, gracias a Roger Bacon, gracias a Roberto Grosseteste, gracias a Tomás de Aquino, al Magister Eckhart, el alemán, Alberto Magno, San Alberto Magno, etcétera. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto, jóvenes? Que la ciencia no surgió de la nada, viene desde la religiosidad. Por lo tanto, el debate del foro número 4 era precisamente ver los dos puntos. Bueno, ¿hay diferencias o no entre la ciencia y la religiosidad? Pues no debe de haber, porque la mayoría de los que creen no necesariamente deben de ser ateos. Hay gente que cree, pero es creyente en la razón también. Hay gente que usa su razón, pero también usa sus creencias de todos los días. Eso es precisamente, no lo pierdan de vista, Renacimiento siglo XV. Pero el Renacimiento dio otro aspecto del siglo XVI, el barroco, como se le conoce. Y el barroco dio precisamente a un personaje que honestamente pues no es uno de mis más preferidos como filósofo, pero sin duda es importante mencionarlo, porque a raíz de este personaje agustino alemán, que fue monje, a raíz de eso ha surgido una infinidad de ramas del catolicismo católico que hasta ahora lo conocemos, metodistas, etcétera, etcétera, hasta este siglo XXI. Muy bien, ¿quién se llamó? Muy bien, en el siglo XVI se llamó Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre muy inquieto, ahorita les voy a contar su historia. Si alguien quiere ahondar más en este tema de Martín Lutero,
Les recomiendo el libro Que no te la cuenten, de un teólogo argentino, filósofo, llamado Javier Olivera Rabasi. Javier Olivera Rabasi, pueden ahondar un poco más en este aspecto para que se den cuenta que conocer la historia, como decía George de Santayana, el profesor de Harvard, conocer nuestra historia, ¿qué nos ayuda para prevenir el fracaso del presente? Conocer la historia nos ayuda para prevenir lo que podemos de fracasar en el presente. Si no tenemos totalmente ubicado el concepto de nuestra historia, no vamos a respetar lo que ha pasado. Un ejemplo, ¿qué pasó con el monumento de Cristóbal Colón ahora en la Ciudad de México? Que las feministas, que todo, espérame, es historia. La historia se respeta porque hace reflexionar a muchos. Es como Díaz Ordaz en el metro, querían quitar sus pequeñas placas. Espérame, sí, sí fue del movimiento del 68, pero espérame, eso es historia. Por lo tanto, abusado jóvenes, hablar de religiosidad es hablar también de la historia, y la historia, una parte de ella somos nosotros. Como decía Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas, somos historia, no solamente esencia. Por lo tanto, eso es importante, no lo pierdan de vista. Muy bien, entonces Martín Lutero fue el creador de los luteranos, de los anglicanos, de la reina Isabel II actualmente. Vean, la reina Isabel II ya lleva totalmente mucho tiempo ahí. Ella es la líder de la iglesia anglicana en Inglaterra. Ella es seguidora de Martín Lutero. Martín Lutero estudió Derecho, pero se cuentan por ahí, pero realmente la historia es parte de nuestra identidad, como definitivamente Guillermo, tienes toda la razón, la historia es eso, la historia reflexiona, la historia genera totalmente críticas, también comentarios, para eso es por ejemplo un monumento. La palabra monumento significa en latín memoria, está ahí para reflexionar. Ah, es el caballo cuesta de Francisco, no, está ahí para reflexionar. ¿Qué hay que hacer? Eso es precisamente. No podemos deconstruir, actualmente se quiere deconstruir al ser humano con la ideología de género. Hagamos al hombre como ahora mujer, hagamos al hombre ahora como animal. No podemos deconstruir nada. La naturaleza está ahí para aprender, la historia está ahí para aprender. Por lo tanto, Martín Lutero cuenta que cosa que fue un invento literario que no fue verdad. Dice que iba una tarde en el campo y le agarró una tormenta brutal, dice Martín Lutero, y hizo una promesa a Santana. Santana, recuerden que es en ese entonces en Inglaterra, en Alemania, en ese entonces era la patrona de los mineros, Santana. Él hizo un juramento: si sobrevivo a estos rayos me voy a meter a un monasterio. Y resulta que sobrevivió aparentemente, pero no es así. Martín Lutero, como nos dice Javier Olivera Rabasi, ¿él qué hizo? Pues tuvo por ahí un pleito con un vecino y se pelearon a espadazos. Recuerden que en ese entonces, en el siglo XVI, todo se arreglaba a través de un duelo. Si alguien, por ejemplo, te aventaba una cachetada o te ofendía, tú le aventabas el guante, significaba que ibas a tener un duelo con él a la mañana siguiente. Él estuvo ahí y mató a la persona, mató a su vecino con una espada, Martín Lutero. Entonces, ¿qué hizo después? Pues dijo, bueno, ya sé que dentro de esta orden de los agustinos, dice Martín Lutero, si alguien es convicto y entra a un monasterio, no te hace nada la autoridad. Por lo tanto, Martín Lutero entra a un monasterio para escaparse de precisamente, no te preocupes, Yasmin, adelante. No te preocupes. Bien, entonces Martín Lutero entra a un monasterio para escaparse de los guardias que lo iban a meter a prisión. Por lo tanto, Martín Lutero entró para ser sacerdote, pero no tenía vocación. Lamentablemente, Martín Lutero hizo mucho daño a la religiosidad del siglo XVI en algunos aspectos, pero quédense con esto, jóvenes, ustedes serán críticos de Martín Lutero. Dice Martín Lutero que con la fe basta con tener fe para salvarte, dice Martín Lutero. Ustedes saben que la fe sin obras es infértil, ¿sí o no? Lo saben muy bien. Inclusive en el proyecto Construyendo Sueños, ¿qué están haciendo? Obras.
Obras caritas es, obras de caridad. Dice Martín Lutero que solamente con la fe basta. Basta con creer y te salvarás. Vean lo que dijo el apóstol Santiago. Las obras, perdón, la fe sin obras son infértiles. Entonces, es lo que nos dijo Martín Lutero en el concepto de la perspectiva. Martín Lutero quita los 7 sacramentos, nada más deja 2 por ahí y le da un nuevo sentir. Él, de hecho, le daba, recuerda muy bien que, a nivel conciencia sabemos que nos da miedo el demonio, ¿no? Este mal, el padre de la mentira, como se dice en el lenguaje teológico. Pues Martín Lutero no le daba miedo al diablo, sino a Jesucristo crucificado, a un hombre crucificado. Por lo tanto, si ustedes miran ahí, era un hombre un poco desubicado, hizo mucho daño en efecto. Deja la vida agustina, tuvo muchas mujeres, etcétera, había una vida tremenda. Los libros, ¿quiénes son los libros? Está precisamente las 20 tesis de Martín Lutero, si alguien lo quiere leer. Está también la cautividad babilónica de la iglesia, también otro libro si alguien lo quiere leer, como punto de vista histórico y sobre todo el concepto. Sí, tiene razón Ariadna, sin historia no tenemos memoria, sin duda. Recuerden muy bien que ahorita vamos a ver con Jean Derrida el concepto de la deconstrucción. Quieren deconstruir todo, deconstruir al ser humano. Ahora será mujer, ahora será hombre, como sea, ¿no? Recuerden ese pasaje del Génesis, cuando le dice la serpiente a Eva, si comen el fruto de este árbol, ojo, no era manzana, no se menciona manzana, quiten, eso es romanticismo, pero dicen, la serpiente le dice a Eva, coman de esta manzana y serán como dioses. Pues lo que está pasando ahora, el hombre quiere ser como Dios. Esa es la mayor herejía como filósofo que les puedo decir de lo que estamos viviendo actualmente. Somos finitos, tenemos carencias. Y eso es importante no perder de vista, jóvenes ilustres de fe y mundo contemporáneo. Sean humildes. No todos sabemos, pero al menos tratamos de hacer el bien. Eso es importante no perder de vista. Muy bien, entonces Martín Lutero, alemán, agustino, siglo XVI. Ahora viene otro que pertenece precisamente a esa orden anglicana. Recuerden que Enrique VIII, uno de los principales antecesores de Isabel II actualmente, Enrique VIII, asume la religión anglicana, mata a Tomás Moro. Si alguien quiere leer el libro de Tomás Moro, se llama La Utopía de Tomás Moro. Es un libro llamado Utopía. Recuerden que la palabra utopía viene del griego ai, significa no, topos, lugar. Cuando alguien les diga, es que te amo utópicamente, significa que no me ama, ¿no? Es una verdadera utopía totalmente. Muy bien, entonces Tomás Moro muere decapitado. Enrique VIII pues estaba casado con Catalina de Aragón, que no le da hijos herederos, sino puras mujeres, y pues le es infiel a su esposo, se casa con Ana Boleda, pero Ana Boleda tampoco le da un hijo y termina matando a Ana Boleda. Fue un escándalo terrible, los Tudor, como se le llama, Enrique VIII del siglo XVI, anglicano. Pero surge un francés, uno de los grandes adversarios, y ojo, hay un libro que les recomiendo ampliamente, ilustres estudiantes de fe y mundo contemporáneo. El libro es de un sociólogo, uno de los más grandes sociólogos de la historia del siglo XX, llamado Max Weber. Max Weber. El libro se llama La ética protestante, el origen del capitalismo. Precisamente Juan Calvino, usted dirá, oye, profesor, ¿qué tiene que ver la religiosidad con el capitalismo? Espéreme tantito, ¿qué está diciendo usted? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la mística del capitalismo tiene su origen en la ética protestante con Juan Calvino. ¿Qué dice Juan Calvino? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan que en el tiempo del cristianismo habían 3 grupos sociales? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Se acuerdan de los 3 grupos sociales que existían en el tiempo de Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede dar algún nombre? ¿Se acuerdan?
¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe, pero me agarró confundida. Pero No igual y si escuché lo la googleo. pregunta, profesor. En San Google, ¿no? Sí, recuerden que en el tiempo de Jesucristo había tres grupos sociales: los celotas, que eran los Che Guevara, que estaba Barrabás, ¿se acuerdan? Que Barrabás pertenecía a la orden de los celotas. Estaban los saduceos, que no creían en la resurrección de la carne, del cuerpo, y estaban los fariseos. Los fariseos decían que hay gente que ya está condenada desde el nacimiento. Ojo, no se les olvide, eso va a ser la tesis de Juan Calvino, que fue el iniciador del capitalismo del siglo XVI. Del siglo XVI, no se les olvide, con Max Weber. Max Weber nos da la idea. Los fariseos decían que hay gente que está condenada ya, ¿no? No se les olvide esto. Entonces, muy bien, Juan Calvino toma la idea de los fariseos y dice que desde la eternidad, hay personas que ya están condenadas al infierno, dice Juan Calvino. No importa que te esfuerces, no importa que hagas el bien, ya estás condenado. Primera tesis de Juan Calvino. Segunda tesis de Juan Calvino. La salvación, dice Juan Calvino, no es propiamente humana, sino de Dios. Puedes hacer el bien o el mal, te vas a salvar. Segunda tesis. Tercera tesis, si tú eres zapatero, eres obrero, tercera tesis, eres obrero, ojo, ese es el capitalismo, esa es la esencia del capitalismo. Dice Juan Calvino que si tú eres zapatero, tienes un oficio noble, trabajador, lo tienes que hacer de la mejor manera porque Dios quiere que estés ahí. En cambio, ojo, tercera tesis. Cuarta tesis. Si yo soy millonario, si yo tengo mucha riqueza, Dios lo quiso así para el bien de mi alma. Y entonces dirá, bueno, profesor, si alguien está ya, según Juan Calvino, condenado al infierno, ¿qué pasa a los que están salvados? Ah, ahí está, dice Juan Calvino. ¿Cómo, dice Juan Calvino, cómo nos podemos dar cuenta que alguien está salvado? Por el poder y la riqueza. Vean, según Juan Calvino, los que son pobres están condenados y los que son ricos están salvados por las dos condiciones: poder y riqueza. Dos fórmulas del espíritu del capitalismo del siglo XXI. Y Juan Calvino nos abre la posibilidad de entender que Juan Calvino justifica la esclavitud, justifica el trabajo obrero, justifica que todos los días se trabaje duro, lo justifica al igual que Charles Darwin en el siglo XIX. Darwin fue racista. Darwin decía que hay especies superiores que otra. Actualmente se habla de darwinismo cultural. El racismo está metido ahí en la médula, jóvenes. Hay que analizar las ideas. Detrás de un capitalismo hay religiosidad también, no adecuada, no sana. Eso es lo que dice Juan Calvino, según el propio Max Weber en la Ética Protestante y el origen del capitalismo. Por lo tanto, si yo soy pobre o si yo soy rico, es porque Dios quiere que sea así. Espérame tantito, Juan Calvino. ¿Qué pasa con mi voluntad? Hemos revisado en la materia de fe y mundo que la voluntad es una acción motriz de la persona, es una potencia de llegar a un acto de perfección. ¿Qué pasa con eso, Juan Calvino? Por lo tanto, si estoy condenado, ¿para qué entonces me esfuerzo a hacer el bien? ¿Para qué entonces? Vean lo absurdo de esta tesis de Juan Calvino, pero curiosamente tiene seguidores, muchos seguidores en esta época contemporánea, al igual que la iglesia del diablo que se fundó en los años 70 en Estados Unidos, tiene muchos seguidores. Vean lo absurdo de esta tesis. Un rico justifica su riqueza. Un pobre
debe de callar sus ideas y no educarse. Recuerden, jóvenes, que las ideas, la educación genera conflictos a la persona, pero también revolución. La educación siempre será un acto de revolución dentro de la conciencia de cada uno de ustedes. Juan Calvino es uno de la religión anglicana muy peligroso. Tengan mucho cuidado con Juan Calvino. Nadie está condenado a nada. Nadie está predestinado a nada. ¿Qué debemos de hacer? Ayudar al prójimo, hacer el bien, siguiendo cada uno desde su fe, su sagrada escritura. Con eso lo pueden hacer bien, con eso ya lo pueden hacer. Nadie está condenado a nada, pero eso es importante no perder de vista. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan, jóvenes? Estoy motivada, ¿verdad? Ya casi terminamos, ya casi. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profesor, todo interesante. Pero sí, bien comentario como usted, creo que ideas erróneas de ellos, ¿no? Porque yo tampoco creo que sea así. Totalmente, joven. ¿Cuál es su nombre, joven? Víctor Manuel. Excelente, Víctor. Pues he hecho tus comentarios, te he hecho por ahí algunas anotaciones. Excelente, Víctor. Sí, sin duda. Pero la cuestión es que hay gente que lo cree, ¿no? Y eso es precisamente abre la posibilidad, joven Víctor, de justificar la esclavitud. La esclavitud de la época moderna se justifica, ¿no? Es correcto, pero mal por ellos, pues, porque creo que no es el camino. A lo mejor porque tienen la riqueza, creo que quieren tener esas ideas o pensamientos de esos tiempos, pero creo que no son correctos. Exactamente, joven Víctor, excelente, apostillado, muy bien, excelente. Bien, dejamos ya vamos terminando ya, jóvenes. Adelante, Adolfo. Gracias, Víctor. ¿Algo más que quieras comentar? No, todo en orden, profesor, muy interesante. Y estoy trabajando y perdón a los compañeros y a usted por estar de esta manera conectado. No te preocupes, Víctor, es una forma también el trabajo santifica a la persona, ¿no? Excelente. Gracias. Sí, excelente, Víctor. Adelante, Adolfo, te escuchamos. Sí, profe, buenas noches a todos. Mire, ahorita referente a la tesis que nos comenta, bueno, hace rato decía que si las religiones hubiesen sido hechas por hombres, que hubiesen desaparecido. Entonces, haciendo referencia a este tema en San Marcos 10 de Sí. la Biblia como Sagrada Escritura, dice, cuando se le acerca a un hombre al maestro, le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, el reino de los cielos? El Señor le contesta, dice, guarda los mandamientos, no peques, no adulteres, no mates. Y dice el joven rico, Señor, todas estas cosas, maestro, todas esas cosas he hecho. Entonces el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Entonces dice que el joven rico se puso triste y se fue. Entonces los discípulos asombrados le dicen al Señor y el Señor les replica diciendo, cuán difícil es, dice, que entre un hombre que confía en las riquezas al reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Entonces, ahí hacemos referencia a que el hombre busca muchas veces reflexionar en nuestro raciocinio humano, pero nunca lograremos comprender las cosas que solo le pertenecen a Dios. Entonces, las obras, sí es cierto, son buenas, pero las obras sin fe no son nada y la fe sin obras tampoco. Entonces, siento que son cosas que van de la mano para que puedan tener realmente ese impacto que debe tener en nuestra vida personal. Es mi comentario. Excelente, Adolfo. En efecto, vemos a este joven rico que regresa triste a su casa porque pues quería precisamente buscaba una respuesta que vaya acorde a su realidad, ¿no? Muchas veces de esas respuestas buscamos en este mundo, en esta época de materialidad, ¿no? Donde tener como que garantiza una supuesta felicidad, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? Yo creo que esa renuncia, bueno, eh, nosotros somos sociedades humildes que trabaja todos los días, genera ideas. Sin duda, la religiosidad, pues, lo hemos construido. Tienes toda la razón. De Sobre hecho, todo, la riqueza, perdón, de hecho, la riqueza no está peleada con una vida religiosa, porque el que tiene más, pues ahora sí que hablando del tema de
la clase que tenemos, Construyendo Sueños, es Sí. un medio que te permite llegar a muchos con obras de caridad. Mucha gente está en situaciones más complicadas que uno. Y a veces, pues, esa es la bondad, lo que uno debe expresar, esa fraternidad de poder desprendernos, ¿no? O sea, a veces ocupamos mucho la frase como mexicanos que donde comen dos o comen tres, ¿no? Entonces, esa es la bondad, la enseñanza que tiene creer en Dios, creer, profesar una fe que te permite experimentar y ponerte en los zapatos de tu semejante para poder ser más comprensible con lo que nos rodea. En efecto, sí, tienes toda la razón, Adolfo, no podemos satanizar el concepto de la riqueza. Lo podemos utilizar como medios necesarios para ayudar a otros, sin duda, ¿no? Yo creo que eso nos debe dar un buen aprendizaje. Lo que sí es que la riqueza mal instruccionada, se utiliza mal, puede llevar a resultados terribles, ¿no? Que ahorita lo vamos a analizar bien con el Holocausto, el nazismo del siglo XX, terrible. Pero tienes toda la razón, bendita riqueza si alguien lo tiene y puede ayudar gracias a eso, ayudar a otros, bienvenido totalmente. Excelente apostillado, joven Adolfo. ¿Quieres comentar algo más? Excelente. Muy bien. Marian, tienes toda la razón. Los fariseos eran judíos, era una rama del judaísmo en el tiempo de Jesús, no era la religión más importante, pero pues los propios fariseos, muy lo comenta Marian, ellos no ayudaban a otros porque como ya estaban condenados, ¿para qué ayudarlos según los fariseos? Muy similar a Juan Calvino. Martín Lutero y Juan Calvino tenían la misma ideología, no la tenían. Recuerden esto, Martín Lutero criticó la indulgencia plenaria del siglo XVI, de la época de los papas del siglo XVI. Él proponía otro tipo de iglesia, por eso se le llama la reforma de Martín Lutero. La palabra reforma significa da la vuelta, es una palabra latina. Cuando alguien dice vamos a reformar, reforma significa da la vuelta. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en nuestra materia de fe y mundo es una contrarreforma. Lo que tenemos de hacer nosotros es una contrarreforma, es decir, todas esas cosas extrañas hay que combatirla con razón, con esencia. Por lo tanto, el propio Martín Lutero, su ideología era muy distinta a Juan Calvino. Juan Calvino crea la mística del capitalismo de este siglo XXI con la explotación humana. Muy distintos, ¿no? Uno alemán y el otro francés. ¿Alguien tenía la mano levantada por ahí, ilustres? Sí, profe, era yo. Adelante. Bueno, quería comentar algo acerca de lo de la riqueza que estaban comentando mis compañeros, Sí. que desgraciadamente a mí me ha tocado ver que la gente que más ayuda, que da más caridad, es la gente que menos tiene. ¿Por qué? Porque ha sufrido, porque ya siente esa empatía, ya ha pasado, ya ha tenido esa sensación de saber que no es, que es no tener para comer, que es querer tener algo y no lo tiene. Y desgraciadamente los que tienen riqueza pues nunca la han padecido. Eso es lo que pasa con los jóvenes, que vienen los llamados juniors, que crecen con todo, entonces no tienen esa vivencia de saber lo que es el pasar necesidades. Entonces, desde mi punto de vista y lo que yo he vivido, me ha tocado ver que gente que no tiene o que va al día, pues comparte un poco de lo que gana, ¿no? A los ricos que pues les sobra y que para ellos no es 1,000 pesos, no sé, poniéndolo en forma monetaria, no es nada, pero más sin embargo les cuesta más trabajo, como que dicen, ¿por qué? Si yo tengo ¿por qué lo voy a tener que compartir con ellos? Como que sienten que solo ellos pueden ser ricos o que solo ellos pueden gozar de esa riqueza. Entonces, sí creo que la gente que más ayuda es la gente que va al día o que menos tiene. Ese es mi punto de vista, profe. Interesante apunte, ilustre estudiante. Fíjate que me hiciste recordar al rey Salomón. ¿Se acuerdan que el rey Salomón, dentro de las crónicas del judaísmo, él escribe el Eclesiastés y el libro de la sabiduría? Si ustedes echen un vistazo al libro de la sabiduría, se darán cuenta de que el propio rey Salomón llega a decir de qué me sirve precisamente tener todo si me pierdo a mí mismo. Esa frase lo retoma el propio Pablo de Tarso, San Pablo, que dice, ¿de qué me sirve ganar el mundo si me pierdo a mí mismo? ¿No? Y yo considero que
Tienes toda la razón. Hay un pasaje inclusive en el Nuevo Testamento de una mujer que da lo poco que tiene las ofrendas del templo. Y Jesús le dice a los apóstoles, pues esta mujer dio más que los que dan mucho, ¿no? A veces la intención es importante. Lo que importa para Dios no es todo lo que des, sino lo poco que des, pero que lo des con gran intención. Eso es importante, no perder de vista las causas de qué te lleva a hacerlo. Hay gente a veces y lo utiliza, hay gente que ayuda a los demás, pero lo utilizan para que alguien lo vea, ¿no? Como si fuera una causa política. No, 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 debe de ser escondida, que tu mano derecha no se dé cuenta que hace la mano izquierda. Eso es totalmente lo que tratamos de hacer, ¿no? Totalmente. Excelente, muy bien. Adelante, Ariana, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas Muy noches, buenas noches. compañero. Pues Sí. retomando lo que dice mi compañera, pues es verdad, muchas personas que poseen riqueza económica, pues no saben lo que realmente tienen, no ayudan a las personas que lo necesitan. Y hay otras personas que tienen riqueza, pero riqueza espiritual, riqueza de ayudar, sin importar el que uno no tiene y se lo da para poder echarle la mano. Muchas, me ha tocado también ver que, pues sí, tienen dinero, pero por eso lo tienen, porque no ayudan, no comparten, no saben el qué es el compartir para poder ayudar a las demás personas. Totalmente tiene razón, ilustre estudiante, sin duda. Algo que no se les olvide, jóvenes, es que, y siempre lo tengan en cuenta, siempre los he dicho a mis estudiantes, a ustedes, a muchos estudiantes que tengo, es que en tener dinero no garantiza tener educación. La educación es de voluntad. Hay gente humilde que tiene una educación sólida, una educación moral impresionante, ¿no? Y eso es precisamente en dar. La vida renuncia también. Cuando uno nace, va renunciando a muchas cosas. Movimiento es vida. Y a través de eso uno se va a dar cuenta precisamente que uno es importante. Uno es muy importante. Por eso estamos aquí, jóvenes. Y lo dicen bien, lo comentas bien, ilustre estudiante. Hay que ir buscando también el arché, como se dice en griego. Arché significa el origen de por qué lo estamos haciendo. Sin duda, excelente comentario. María Reyes, sí, voy a grabar esta sesión, se los envío como siempre. María Ramírez dice, Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sí, tienes razón, el que da al pobre le presta a Dios, sí. Vemos ya en el Nuevo Testamento las bienaventuranzas. Ustedes echen un vistazo a los evangelios, están las bienaventuranzas, ¿no? Bendito el que es pobre de corazón y demás, ¿no? Bendito los que sufren porque serán consolados. Todas las bienaventuranzas, da consuelo sin duda, totalmente. En efecto, la caridad es compartir lo que se tiene, no de lo que te sobra. En efecto, la pobreza, no se les olvide esto, la pobreza no es basura. Hemos visto, lo que te sobra, dáselo. No, 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 la pobreza no es basura. Eso es importante. Tampoco ser pobre no es una enfermedad. Es el mal planteamiento del capitalismo que hemos revisado. No se les olvide esto. Hay que probar el conocimiento. Interesante comentarios, jóvenes. Bien, prosigo porque el tiempo ya se nos va y ya estoy terminando. Muy bien. Entonces, Juan Calvino, al igual que Martín Lutero, generaron ciertas connotaciones a partir ya del siglo XVI, siglo XVII. Viene René Descartes, ya el filósofo del cogito ergo sum, del pienso luego existo, y curiosamente surge un fenómeno que yo lo he revisado, y a partir del siglo XVIII ya existe. Recuerden que a partir del siglo XIV, junto con Guillermo de Ockham, en el siglo XIV, Guillermo de Ockham fue el creador del nominalismo. ¿Qué dice Guillermo de Ockham? De ahí viene ya la ruptura inventada por algunos, que dice que razón y fe son cosas distintas. Espérame, Guillermo de Ockham, no son cosas distintas. Yo tengo razón, pero creo también, ¿no? No debe de estar totalmente ajeno a todo esto. Desde Guillermo de Ockham, el nominalismo del siglo XIV, en el siglo XVIII se acentúa más este aspecto.
¿Qué significa esto? Que viene, de hecho se hace un templo a la razón en Francia. Y ahorita usted dirá, oye, profesor, ¿qué pasó con ese templo? Vive animales. Hay un buen de ratas y sin fin de cosas. Curiosamente no tuvo éxito. Según el siglo XVIII, ¿quién está ahí? Está Johann Fichte, está Immanuel Kant, está Voltaire, está de Alembert, Diderot, Rousseau con el niño bueno, está también Jorge Guillermo Federico Hegel, está Schelling, está Fichte, está Goethe con el Fausto, si alguien quiere leer al Fausto de Goethe, está Hölderlin, etcétera, etcétera. Estos ilustres pensadores dicen, no se les olvide esto, jóvenes, esto va a ser la clave, esto va a ser la clave en el siglo XVIII para entender el siglo XX con el Holocausto, y ahí terminamos. No se les olvide esto, dice los racionalistas del siglo XVIII con Immanuel Kant, Hegel, Fichte, que el mal se hace por la ignorancia y no por la razón. Ojo, no se les olvide esto, los ignorantes hacen el mal, no los sabios, no los que saben. Usted mira, oye, profesor, no se parece a Sócrates. Sócrates decía que el mal es pura ignorancia. Lo retoma el siglo XVIII con los ilustrados, ratio lumen, la razón da luz, lumen ratio, la luz de la razón. Por lo tanto, a ver, profesor, ¿cómo dice esto? Dice que la razón va a ser la guía del hombre a partir del siglo XVIII y vaya el hombre progresando hacia lo mejor posible. Oh, espérame, profesor, entonces eso debe de ser. Sí, pero ¿qué creen? El siglo XX, yo he escuchado a muchos que dicen que la Primera, la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, lo han dicho muchos, yo lo he escuchado, que dicen, es que se hizo irracionalmente. No, se hizo muy racionalmente las guerras. La gente que lo hizo muy racionalmente. Espérame, profesor, se supone que la razón nos iba a guiar hacia la libertad. No, la razón nos guió hacia la esclavitud a partir del siglo XX. Y ahí les va ya el Holocausto. Muy bien. Eso fue el concepto de Rummel Ratio. Y vemos ya el Holocausto del siglo XX. Vemos que a partir de 1914 viene la muerte del archiduque Fernando, la Primera Guerra Mundial, se inventa el gas pimienta, derrite los ojos, los soldados andan vagando en el campo. Ojo, se hizo racionalmente todo, no razonable. Racionalmente sí, no razonable. Se inventa el gas pimienta, Albert Einstein se opone, porque Albert Einstein era creyente también, él hablaba de un gran Dios constructor del universo, al igual que Isaac Newton, etcétera. Entonces, se inventa y a posteriori, en 1924, se publica Mein Kampf, Mi lucha, un libro de Adolf Hitler, un libro, pues nada bien, aunque se vendió millones de copias porque te exigían después de casarte, te lo daban como si fuera la Biblia en la primera comunión, te lo regalaba. Entonces, el propio Hitler asume el Partido Nacional Socialista, que se llamaba anteriormente. Luego, a posteriori, se genera con el proceso del nazismo a partir de 1938. Adolf Hitler sube como gran canciller de Alemania y empieza la invasión a Polonia. Curiosamente, en Polonia había un joven polaco que era actor de teatro llamado San Juan Pablo II, o comúnmente se le conoce como Karol Wojtyła. Por lo tanto, se inventa a través de la razón los campos de concentración. Pero antes de eso, ¿qué se hacía? Se ponía a muchos judíos en zanjas gigantescas. Eso fue el primero que se llamó el Holocausto de las balas. Llegaban ahí, iban matando a toda la gente. ¿Por qué los mataban? Porque según Hitler, era una raza inferior y estaban condenados. Fíjense, ahí está Juan Calvino, ahí está, estaban condenados. Por lo tanto, deberían de matar a todos. Murieron gitanos, homosexuales, católicos, cristianos,
sin fin de personas. Espéreme, profesor, se supone que la razón nos iba a guiar. Pues la razón nos guió a la muerte. ¿Por qué? Recuerden esto, la religiosidad no se trata de la mente, se trata del corazón. La religiosidad se trata del corazón, no de exceso de razón. Si ustedes ven esta pequeña foto que puse, son rasguños que cada una de las personas iba haciendo cuando se metían a este pequeño cuarto que eran las cámaras de gas, rasguñaban tratando de escapar. ¿Dónde están esos campos? Actualmente existe. Y usted dirá, oye, profesor, pero ¿por qué no lo destruyen? Porque es historia. La historia nos comunica lo que pasó para no volverlo a cometer otra vez. La historia dialoga con el tiempo. Si ustedes van a Polonia, van a ir al campo de Dachau, Auschwitz, etcétera, etcétera. Y ahí están los campos. ¿Y qué pasó? Usted mira, oye, profesor, pero ¿qué pasó con el Salmo? Adonai, Adonai de Sabactaní, ¿qué pasó con ese salmo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó con ese salmo? Algunos han dicho, como el propio José María Mardones, es un filósofo español muy valorado por un servidor. Él en su libro Recuperar la justicia dice, la religiosidad murió en el siglo XX. Él, según su tesis, la religiosidad murió en el siglo XX. ¿Por qué? Porque la religiosidad se quiso hacer racional. Exceso de racionalidad tampoco no ayuda en el mundo. Recuerden, la razón produce monstruos. La razón también produce inmoralidad. No se les olvide esto, eso es importante tenerlo fijo. Lo que ocasionó el holocausto, que murieron muchos creyentes, muchas persecuciones, lo hizo la razón. Lo hicieron gente muy inteligente. Lo hicieron gente muy inteligente y eso provocó el gran desajuste social. Nosotros, ustedes son hijos de la posguerra, yo soy hijo de la posguerra. Entonces, ¿qué es importante? No volver a cometer ese mismo error, porque la diversidad es la clave de una democracia, es la clave de una ciudadanía. Eso es importante no perder de vista, ¿no? Eso es importante no perder de vista. Eso es lo que pasó y eso es lo que ocasionó el concepto de estos campos terribles donde todavía existe y todavía está presente. Ahora bien, quiero terminar esta frase, ya terminamos, con esta frase del teólogo Javier Olivera Rabasi, este teólogo argentino, filósofo, muy apreciado por un servidor. Dice así, entrecomillado, la indiferencia es el peso muerto de la historia. ¿Qué significa esto? Los tibios serán arrojados fuera de la puerta. Recuerde muy bien, muchos son creyentes, pero siempre le dan un sí a qué, un sí a X cosa. No, hay que aprender a decir también que no, a defender lo que piensan, a defender lo que dicen. Recuerde muy bien lo que dice, lo que comentó Guy Lipovetsky, el sociólogo francés, en su libro La Era del Vacío. Dice que como queremos ser modernos, progresistas, libertinos, queremos decirle sí a todo. Un ejemplo, ¿quién sería? Vean al presidente de Estados Unidos, actualmente Biden. Es católico, pero le dice sí al aborto, le dice sí a otras cosas. Espérame, es tibio. Claro, es que es tibio. Yo, por ejemplo, siendo filósofo, soy católico y no me da miedo decir, yo soy católico y he tenido debates fuertes. Pero ¿por qué siempre decirle sí a aquellas cosas que no me convienen? Hay que aprender a decir que no. No sean peso muerto en la historia, jóvenes. No sean pesos muertos. Hay que aprender a decir también que no. Pero hay que ser valiente porque los van a criticar muchos por su forma de pensar. Sin duda, el tema de fe y mundo contemporáneo nos ha dejado críticas, reflexiones y sobre todo estructura para ver el mundo con un pensamiento crítico y eficaz, jóvenes ilustres. Muy bien, hemos terminado ya. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? El lunes es la entrega de todas las actividades, pero no me lo van a entregar el lunes todas las actividades, jóvenes. Vayan enviándolo, por favor, porque si no,
voy a terminar en el martirio dentro de la plataforma, como hemos visto. Entonces, vaya ya entregando sus actividades y algunos ya me lo entregaron, ya les he calificado. Recuerden que voy poco a poco. Tengo que leer precisamente qué escribieron y cómo les debo de contestar. Muy bien, adelante Nayeli, te escuchamos. Hemos terminado ya. Hola, buenas noches, compañeros y profesora. Buenas noches. Lo quería molestar, es que está algo confundida con la tarea final. Sí, ya tengo con la persona que voy a entrevistar y todo, pero quiero estar segura de lo que voy a hacer y si me podía explicar otra vez, así asegurarme que estoy bien, porfa. Claro que sí, joven estudiante, recuerden que en la sesión número 3 venía el preproyecto, que ustedes van a elegir a una persona. Lo ideal sería que no fuera parte de la familia, pero he visto que algunos pues no tienen esa posibilidad. Puede ser de la familia, elegir y caminar con ella, acompañarla en este proyecto que se llama Construyendo Sueños. Y en el preproyecto viene una portada, la introducción en una cuartilla, Arial 12, interlínea 1,5, justificado. ¿Por qué ese formato? Porque a mí no me cuesta trabajo leer. Hay párrafos muy juntos que me pierdo en la lectura. Ese tipo, una introducción y viene el desarrollo, donde vienen los tópicos en plataforma, poner la biografía de la persona, poner en qué momento se van a reunir. Si ustedes dicen, bueno, profesor, en el preproyecto, no puedo estar con ella por el tema de la pandemia, perfecto, lo hacen por este medio, por Zoom, ¿no? Entonces, ese tipo de grabaciones se va a entregar al final, al final, el proyecto final. Mientras pueden subir en la biografía las fotografías y en la biografía van a describir otras preguntas que ven ahí en el desarrollo, hasta ahí. Ya en el proyecto final van a introducir la conclusión de una cuartilla, pero también el video de 10 minutos donde ustedes, junto con la persona construyendo sueños, hagan un cierre. Y ahí creo que tú me comentabas, joven Adolfo, me parece, sobre si era conveniente decirles o no al final que era un proyecto de la escuela, de la universidad. Es correcto, hay que decirles que eso era parte de su trabajo construyendo sueños. Es importante para que vayan en el mismo camino, ilustre Nayeli. Espero Sí, que profe, me... a mí, perdón, a mí me había surgido la duda porque no lo especificaba tal cual la rúbrica final. Sí, Y como en la segunda clase que hubo, sí, usted había comentado de que se podía hacer igual con alguien cercano a la familia por la cuestión de la contingencia. sí. Pues para que no se perdiera la naturaleza, ¿no? Del objetivo que persigue la clase. Entonces, por eso es que me tomé ahí el tiempo de molestarle para que me aclarara eso. Y ya me quedó, ahora sí que, valga la redundancia, claro cómo se debe de entregar. Entonces, en este caso, pues es nada más el hecho de que la persona acceda, ¿no? No quiero tener problema, pues porque lo trabajé con un familiar. Entonces, al no haberle platicado, era mi duda, al no haberle platicado que se trata de una actividad escolar, el momento de que tengamos que interactuar, de hacer el video, si pudiera haber en algún momento el detalle de que no quiera participar la persona en el video por pena o otras cuestiones. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Era como mi inquietud, por eso se lo expresaba hoy por escrito. Claro que sí, Adolfo, sin duda, no podemos obligar en el aspecto, por ejemplo, de esta persona que entra dentro del proyecto construyendo sueños. Puedes hacer una narrativa tuya de cierre, ¿no? De hecho, por ahí me entregó una señorita su trabajo donde fue su reflexión de ella, cómo le fue, qué tipo de valores se trabajó, la responsabilidad, la caridad, etcétera, ¿no? Muy bien, excelente. Nayeli, vuelvo otra vez contigo. Ahorita te doy la palabra a Víctor. Nayeli, adelante. Ya quedó, Sí, profe, solo eso tenía duda solo quería estar segura de lo que yo estaba haciendo, estaba yendo en el camino correcto y sí, estoy bien. Muchas gracias. Sí, gracias, Nayeli. Espero tu trabajo, ¿eh? No te vayas a atrasar tanto. Trata de enviarlo cuanto antes. Queda 4 días nada más, ¿eh? 4 días. Sí, a tiempo los enviaré. Profesor, buenas noches. Sí, permíteme tantito, María Ramírez. Adelante, Víctor, tienes la palabra.
que no te escuchamos, Víctor. Tienes en mute tu... Sí, perdón, profesor, ¿eh? Sí, no lo No te tenía. preocupes. No te preocupes. Me estoy quedando sin pila. En caso de que se apague, quedamos despedidos con todos. Pero quería hacer dos comentarios antes, muy importantes, pues, que me parecieron dentro de la plática o dentro de la clase. Uno, pues que sí, que muchos, personas que, como estos que nos comentó, pues yo creo que sí, no es correcto porque no hay como lo que designe Dios, ¿verdad? Y la otra que quería mencionar dentro de la religión, que respetando mucho la forma de las religiones o doctrinas o religiones y las personas, también lo que me gusta mucho también son los fervores que tienen por varias vírgenes, como es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Jocula, la Virgen de Zapopan y la Virgen de Talpa, son que hacen mucho bien en esto del tema de religión. Y muchísimas gracias a todos mis compañeros y a usted, profesor. Muy interesante todos los comentarios. Muchísimas gracias, Víctor. Regresa bien a casa, vete con cuidado. Aprecio tus palabras, sin duda. Son devociones que todos tenemos, claro, respetando sus creencias, pero eso nos motiva para seguir adelante, ¿no, Víctor? Sí, qué bien, muy bien. Muy bien, Víctor, con cuidado, regresa ya a casa, descansa también. Yo creo que fue un día de mucho trabajo. Es importante, joven, no se les olvide. Yo como filósofo católico les puedo decir que Dios piensa mucho en nosotros. Dios es personal, como muy bien nos dijo nuestra materia de Fe y Mundo Contemporáneo. Dios siempre es personal y siempre está ahí con nosotros. Para mí, por ejemplo, yo soy hijo de Dios, al igual que cada uno de aquí presente. Somos importantes para Dios, pero importante no es por lo que tenemos, sino por lo que somos nosotros, no por lo que somos nosotros. Es importante no perderlo de vista. Excelente, muy bien, gracias, Víctor. María Ramírez, adelante. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Yo tengo una duda respecto al proyecto. Sí. Tenemos que enviar un video. Lo ideal sería, María Ramírez, que envíes un pequeño video de 10 minutos donde narres, si es posible, con la persona que te apoyó, que acompañaste, narren la experiencia vivida, de cómo se fue construyendo, cómo se debe de construir ese futuro, María Ramírez. ¿Y cómo envío el video? ¿A través de qué? En la plataforma. Porque mira, si lo hago en WhatsApp no carga después de 3 minutos. Sí. No tengo idea cómo enviarlo. Claro, sí, María Ramírez, comprendo muy bien. Mira, yo había pensado que como lo estoy haciendo en el formato, iba a pegar las fotografías, pero no sabría cómo enviar el video. Sí, te comprendo, María Ramírez, sin duda. Es un poco pesado para la plataforma. Muchos de tus compañeros me lo están subiendo a YouTube y me comparten la liga y yo lo puedo ver. ¿Cómo andas con esa plataforma? No soy buena, pero lo voy a intentar. Inténtalo, vas a ver que te va a llevar una gran experiencia, María Ramírez. Me compartes y yo lo veo y ya después, pues si quieres lo puedes pues bajar para que no sea tan, no lo mire otras personas, pero es la forma, yo creo que veo viable, María. Sí, profesor, yo hice el proyecto, bueno, lo estoy haciendo con una de mis hijas, con mi hija mayor, que, de hecho, sí. Perdón, porque bueno, ella siempre, su sueño ha sido manejar, pero tiene mucho temor. Y yo me propuse, como yo no tengo paciencia, pero me propuse enseñarla a manejar. Y lo hemos estado intentando. O sea, que ella realice ese sueño, que quite sus temores y que yo practique el don de la paciencia. Totalmente, yo sí. No sé si sea correcto lo que estoy haciendo. No, sin duda, yo creo que el plan es totalmente moralmente aceptado. Sobre todo es un sueño de ella, ¿no? Aprender a manejar, ¿no, María? Sí. Sí, es correcto. Tiene muchos temores y son los temores que quiero que ella venza. Sí, totalmente. Considero que cuando hablamos de proyecto, de este tipo de proyecto, es que hay que basarse no tanto en el contenido,
sino también basarse un poco más en el sentir, en la esencia de esta persona. Pero sin duda yo creo que sería un buen trabajo, María Ramírez. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, profesor. Sí, sí, gracias a ti. Hay varias compañeras esperando. En efecto, sí. Gracias, María Profesor, Ramírez. por ahí le envié un correo a ver si me lo puede contestar, por favor. Claro que sí, claro que sí. Sí. Ahorita que salga de esta sesión ya me meto a trabajar un rato hasta las 11 de la noche y yo te envío un Ok. correo sin falta, María. Muchas gracias, profesor. Es un Buenas gusto. noches. Buenas noches. Gracias, igualmente, y muy agradecida con sus enseñanzas. Que estés bien, María. Descansa, ten un buen descanso y ya pues seguirás el día de mañana. Gracias, Sí. igualmente, profesor. Sí. Muy bien, viendo ya las manos levantadas. Adelante, Alicia, te escucho. Gracias, doctor, por darme la palabra. Sí. Tengo una duda. Bueno, a las personitas que estoy ayudando, a Carmen y a Miriam, les da un poquito, bueno, no un poquito, muchísima pena eso de las cámaras y todo, y también como que me da pena a mí, pues como que incomodarlas, como que ya cuando, bueno, ya vio mi proyecto, entonces como que siento que vayan a malinterpretar de que digan, ah, me diste esto porque como que se sientan conejillos de India o algo así, como ratones de laboratorio, entonces no sé ahí cómo le puedo hacer. Le envié unas fotos, se ve que no le había enviado las fotos, y le Sí. envié unas fotos que tomé así yo en las celebraciones que les realicé. Pero del video sí me da pendiente que piensen eso y que después ya se sientan como que les estoy dando las cosas para sacar algún provecho de ellas. Sí, tienes toda la razón, Alicia, por ahí, me parece que ya califiqué tu sesión, te envié por ahí algunas correcciones que tienes que ir trabajando. Sí, sí, doctor. De hecho, ya se lo volví a enviar. Ahorita mismo lo edité. Bueno, le agregué lo que me había comentado. Yo organicé todas las ideas, pero me puse a pensar eso de lo del video. Sí. Entonces no sé cómo le podría hacer. Sí, mira, lo que puedes hacer, Alicia, es que ponme un poco más de fotografías en el desarrollo de tu trabajo, la biografía de la persona y un poco de algunas fotografías en la conclusión y envíame ese video, pero con tu reflexión tuya nada más. Un video final tuyo, que no aparezca estas personas, no podemos obligar a nadie. Y sí, a todos nos da pena aparecer en la cámara, sin duda, Alicia, pero hagamos eso, ¿qué te parece? Claro que sí, doctor. Entonces aparezco yo, hago mi conclusión en el video y anexo las imágenes que tenga de ellas. Claro que sí. De todos modos, yo voy a leer tu investigación porque leo todas las investigaciones, aunque me tardo horas, leo cada una de sus investigaciones, al igual que Alicia. No se les olvide, por favor, cuidar su estructura, Arial 12, interlínea 1,5, justificado y demás, para que tenga buen orden en el trabajo. No se les olvide los tópicos, portada, introducción, desarrollo y conclusión. Eso es importante tenerlo viable. Muy bien, Alicia, gracias. Adelante. Gracias, doctor. Sí, Cindy, adelante, te escucho. Hola, buenas noches, profesor. Muy Yo nada buenas más noches. me quedé con una duda de algo que mencionó, Sí, pero nada más quería como saber pues su opinión en cortas palabras. Digo, es un tema muy extenso, pero usted dijo esto de, o sea, si soy católico, no puedo estar a favor del aborto. O sea, más o menos algo así dijo. O sea, sí, sí, o tiene sea, o es razón. una o es otra. O sea, no puedo ser Exactamente. católico y ser pro aborto. O sea, Exacto, sí. Sobre todo, por ejemplo, yo que soy católico, yo estoy en contra del aborto, sin duda. Es decir, no puedo ser tibio, ¿no? Eso sería también, como lo comentó muy bien Abraham en la segunda sesión, la hipocresía, ¿no, Cindy? Yo creo pero, que por aquí, ejemplo, sí, puedo no adelante. estar en contra del aborto por mi creencia, pero es y la legalización, o sea, digo, ya no va, ya se va de nuestras manos porque, digo, nosotros no estamos en el gobierno, bueno, no yo, Sí. entonces ya no va acorde a mí, entonces no sé, o sea, es lo que quiero como entender. Digo, sí entiendo cuando mencionó al presidente porque pues tiene relación directa, ¿no? Y va o sea, es lo que dice, ajá, Abraham, la hipocresía, porque pues dice que es católico abiertamente y está admitiendo algo que va en contra de la religión. Totalmente, sí tiene razón, Cindy. Lo que sí es que no somos dueños de todas las consecuencias, de eso no se les olvide. No somos dueños de todas las consecuencias, pero
hay que empezar a tener posturas particulares de algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, López Obrador supuestamente es cristiano, pero tiene ideas muy extrañas. Eso es precisamente ser tibio, ¿no? Cindy, totalmente. Yo, por ejemplo, yo estoy en contra de la falsa revolución femenina, que no es una revolución femenina, la ideología del género, cómo que se quiere deconstruir. Yo estoy en contra también de que a los niños se le debe de hacer mutilación voluntaria para cambiar de sexo. Yo estoy en contra de eso. Como católico debo de poner firme mi sentencia, no ir por la vida diciéndole sí a todo. Ah, sí, 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 no, no, no. También es ser firme. Y tampoco, Cindy, no debemos de perder las esperanzas. Recuerde muy bien que una de las virtudes de este mundo es la esperanza, ¿no? Por más, recuerden que decía Voltaire. Voltaire decía, eh, cuando todo parece terminado, decía Voltaire, surgen nuevas esperanzas y eso significa que vivo, ¿no? Eso es importante, ¿no, Cindy? Sí, concuerdo, concuerdo. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Eres una mujer de pocas palabras. Muchas gracias, Cindy. Muy bien, siguiendo este orden democrático, Ariadna, te escuchamos. Adelante. Gracias, profesor. Es referente a lo del trabajo. Sí. En este caso, yo el proyecto lo estoy haciendo sobre mi hija. Mi hija es muy pequeña, tiene 3 años. Por la situación que pasa, pues, el mundo, yo no decidí mandarla pues, a la escuela como tal, pero sus clases son a distancia. Mi proyecto es el ayudarle pues, a lo que yo más pueda, porque pues, yo no tengo conocimientos pues en pedagogía ni en educación, realmente pues sí es un poco difícil pues enseñarle, ¿no? Cómo hacer, no sé, cómo dibujar y cosas así. Entonces, ese es mi proyecto, pero para el video, mi hija es muy inquieta demasiado y no creo que pues pueda estar así como que los 10 minutos ahí acompañándome, yo pues hablando con ella a su forma de hablar de ella. No sé si solo lo pueda hacer pues yo, o sea, grabarme yo y mencionar pues lo que he pasado con ella y cómo ha evolucionado en la escuela. Totalmente, Ariadna, yo considero que cuando ya hablamos un poco de la parte de la infancia, hay que cuidar esa parte y sobre todo cuando se sube videos a las redes. Okay. Vamos a manejar el anonimato totalmente, tu hija, totalmente. Y te pido por favor que tú salgas nada más describiendo, porque al final de cuentas te construyen sueños de tu hija pequeña que va trabajando. Tú estás acompañando ese proceso. Así es. Por lo tanto, nada más sal tú en este video y describe cómo fue esta parte, pero descríbeme en el trabajo para que yo vaya entendiendo, porque voy a leer tu trabajo, he leído tus trabajos, entonces Sí. por ahí también te he enviado algunas observaciones que es necesario que trabajes, Ariadna, abusado con esa estructura. Ok. Sí, ¿Sale? profe. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Adolfo, sí, es un gusto, es un gusto. Adelante, Adolfo, tiene la palabra. Hola, profesor, nuevamente, gracias. Por ahí escuchaba a Cindy, nomás comentar, ¿no? Ahí que por la cuestión de lo del aborto, hablaba del presidente de Estados Unidos que lo reconoce abiertamente y por ser la figura pública que es. Cindy, a manera de compartir o aportar, lo que quiero comentar es que tanto cristianos, católicos, adventistas, reconocemos que Dios es amor y Dios es vida. Entonces, yo también estoy en contra del aborto. Y quería comentar esta parte de que Dios es omnipresente y es omnipotente. Entonces, tal vez yo no puedo jugar a ser cristiano si estoy en contra si estoy a favor, perdón, del aborto y digo, bueno, no digo que soy católico abiertamente y apoyo ciertas cosas que vayan en contra de mi creencia. Entonces, recordar que Dios es omnipresente. Tal vez el ser humano no te vea, tal vez los demás no logren ver que estás a favor de ciertas cosas que van contra la creencia religiosa, pero Dios sí está pendiente de todos nosotros, como bien comentaba usted, profesor. Dios siempre se preocupa de nosotros. Entonces, en contra del aborto totalmente, es algo que
que yo tampoco comparto, y esa es la cuestión de que como cristianos debemos de ser firme en lo que creemos, en ese sentido. No podemos ser parte del montón, como dijéramos, a veces, bueno, pues porque dicen que es verde, aunque sea azul, voy a decir que es verde, ¿no? Entonces tenemos que, como seres humanos, saber arraigar y defender nuestra creencia en ese sentido. Era lo que le quería comentar a la compañera, profe. Excelente apostillado, joven Adolfo. Yo creo que en estos tiempos hay Inquisición, ¿se acuerdan de la Inquisición? Que ya lo revisamos en las cruzadas. Actualmente hay inquisidores laicos, inquisidores ateos, que a veces te critican por estar en contra de algunos puntos. Y lo comentó el Papa Francisco en su encíclica, que lo revisamos aquí, el de precisamente Hermanos Todos, Tutti Fratelli, donde dice que no podemos asesinar a un niño para resolver un problema, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que estamos viviendo totalmente. Yo creo que hay que ser firme totalmente en esta postura y sobre todo ir construyendo un mejor mundo. Sin duda, Adolfo, sin duda cada uno de ustedes. Espero y ojalá, esa es mi esperanza, que ustedes generen un juicio crítico, pongan precisamente en el centro la vida, que a nivel ontológico hay mucha, sobre todo, mucha perfección en la vida humana. Pero también hay cosas malas, hay que también tratar de hacer el bien, ¿no? Hay que decirle sí a la vida y no a las cosas malas, no al mal, porque eso te lleva precisamente a la desesperación. Y jóvenes, ¿alguien más quiere comentar o ya nos vamos? ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Adelante. Sí, ¿qué tal, maestro? Bueno, mire, tengo duda nada más sobre el proyecto final. Sí. Y más que nada que me despejara mis dudas, más que nada porque, mire, mi proyecto lo tengo planeado, no sé si sea válido hacerlo con una persona damnificada aquí de la inundación que hubo acá en la ciudad de Tulidalgo. Entonces, ese es mi proyecto que tengo en mente, pero sí me gustaría que usted me diera más o menos una idea, bueno, sería, ya le escribí yo por el correo, que me dé una idea más o menos cómo plantearlo. Mi segunda pregunta es, por ejemplo, el preproyecto y el proyecto, o sea, ya que todo se va a entregar el día 18, lo puedo mandar, o sea, ya completo el preproyecto y el proyecto, o sea, el mismo archivo, pues. Hay que enviarlo por separado, joven, del preproyecto de la sesión 3. Lo tienes que enviar en esa sesión, porque si lo envías todo junto, nada más te voy a contar la participación de la semana 5 y ahí vas a tener 0 en la semana 3 y te puede perjudicar en tu escala sumativa, ¿no, joven ilustre? De hecho, contesté tu correo, me parece, joven. ¿Cómo te llamas? Cano, Héctor Cano. Me parece que contesté tu correo y te envié la metodología. No, por ejemplo, esta persona damnificada, yo me parece correcto, pero la cuestión es que no sea nada más un solo día, sino sea un acompañamiento. Se trata de eso, varias sesiones, ilustre Cano. Ok, profe. Sí, de hecho, pues es que sí está un poquito por acá fea la cosa todavía, y yo creo que sí, sería acompañarlo como usted lo comenta. Sí. Y bueno, y como un comentario extra, profesor, bueno, sobre el tema que hablan los compañeros del aborto. Sí. Pues la verdad que para mí que las leyes están como, pues no se les entiende, y bueno, independiente de cada relación, religión que profese cada compañero, pues se me hace muy ilógico que quieran legalizar el aborto y no la pena de muerte, porque se imagina, o sea, a fin de cuentas es la vida de una persona, ¿no? Es pena Entonces, de muerte, es como ¿no? proteger a un delincuente y matar a un inocente, no sé si me explico. Ese Sí, es al mi fin. punto. Sí, adelante. Interesante, Cano, le has dado al meollo. En efecto, de hecho es una pena de muerte. Bueno, todos tenemos pena de muerte porque vamos a morir, ¿no? De entrada. Yo creo que todos estamos Sí, de claro. muerte. Pero sí, en efecto, es una pena de muerte, ¿no? Totalmente. Lo dices bien. Sí, la verdad, bueno, para mí le suena ilógico esto del aborto y la pena de muerte, ¿no? Pero bueno, luego, a fin de cuentas, son las leyes y nada más esa era mi pregunta, maestro, y pues muchas gracias por todo y estaré leyendo su correo. Gracias y gracias por todo. Sí, cuídate, Cano. Cualquier cosa estoy al pendiente. De todos modos, hay que ir caminando, jóvenes. Recuerden esto, precisamente la materia de fe y mundo es que usted defienda la vida, hay que defender la vida. Claro que sí, maestro, gracias. Sí, cuídate, Cano. Muy bien, jóvenes, ¿alguien más quiere comentar? Ya nos vamos. Profesor, perdón que le vuelva a No te molestar. preocupes. Adelante.
Tengo una duda. El preproyecto debe enviarse nada más hasta el punto que nos pide, porque yo lo pensaba enviar en los dos, pensaba enviar el mismo archivo a las 2 unidades, a la 3 y a la 5, o debo separarlo. Es o sea, correcto. ya completo, perdón, lo pensaba enviar el mismo archivo. Sí, no? por ejemplo, en el trabajo, María Ramírez, en el preproyecto, que es la sesión número 3, ahí tienes que enviar un trabajo hasta el desarrollo, ahí tienes que subir un trabajo. Y en el proyecto final, que es la sesión 5, tienes que enviar otro archivo con la conclusión y el video, pero tienen que ser 2 trabajos, ¿no? Ah, ya. Sí, Sí. sí, sí, sí. Porque Lo si separo entonces. Sí, por favor, aunque en la sesión número 5 viene lo del preproyecto junto y viene sobre el punto de la conclusión, lo puedes fusionar en la sesión 5, pero en la sesión número 3 viene el preproyecto, lo tienes que subir, porque si no es así, te va a perjudicar en tu calificación, María Ramírez. Ah, ok. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Es un gusto, cuídate mucho. Igualmente, buenas noches. Buenas Dios le noches. bendiga. Sí, gracias. Y jóvenes, ¿alguien más? Ya nos vamos. Yo sí, doctor, solo una duda. Bueno, le mandé mensajito ahorita para Sí. checar cómo, o sea, en qué página o cómo, a dónde subir el video, vaya. O sea, una plataforma del UNID o algo así. Sí, por ejemplo, Alicia, los videos son muy pesados, a veces, a lo mejor hace el intento de subirlo, ahí aparece, en enviar mensaje aparece ahí adjuntar video, ahí mismo. Pero en dado caso, por ejemplo, si está pesado, súbelo a YouTube y me sube la liga ahí mismo en el trabajo, en tu Word, ¿no? Ok, pero ¿es a una página del UNID o algo así? ¿O nada más me meto a YouTube y le pongo subir video y ya lo subo y ya le comparto la liga? Sí, ¿Sí? ¿Así es? sí, te entras a YouTube y si tienes, por ejemplo, cuenta, puedes subir tu video, pero si en dado caso no tienes cuenta, con tu correo electrónico armas tu cuenta y subes el video y ya me pega la liga. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Cuídate, cuídate, Alicia, gracias. Joven, ¿alguien más? Ya me voy. Bien, jóvenes, el silencio también es aprendizaje. Bien, jóvenes. Yo creo que todos quedamos ya satisfechos de dudas. Pues ojalá, o más dudas, ¿no, María Ramírez? Bueno, yo creo que ya lo verán los trabajos. Son Totalmente. tantas cosas que a la hora de Totalmente. la hora esperemos que lo proyectemos en el, valga la redundancia, en el proyecto. Sí, sin duda yo creo que va a ser un buen trabajo, María Ramírez. Nada más sigan la estructura, cualquier cosa. Yo estoy para apoyarle. Ánimo, este va a ser el último impulso. Yo estaré cambiando durísimo, revisando cada uno de sus trabajos, enviándole mensaje Ya de voz. tenemos un punto ganado. Ah, se me había olvidado, me acabas de recordar, me acabas de poner triste, María Ramírez. Uy, ya puse contento a mis compañeros. Totalmente, totalmente. Muy bien, excelente. Ariadna, adelante, tienes la palabra ya para cerrar. No, pues nada, profesor, nada más agradecerle sus clases, son muy interesantes realmente. De hecho, ya tiene un admirador. Mi papá tomó clase conmigo 2 ocasiones y mis respetos para usted, es un muy buen maestro. Muchas gracias por todo lo que nos enseñó. Y bueno, que Dios lo bendiga y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, claro que sí, seguimos en contacto. Cuídense mucho, jóvenes, que la pasen bien. Estoy ahí para apoyarlos en plataforma, correos electrónicos y pues adelante, sean sal de la tierra, ¿no? Vayan sembrando y cosechen muchas cosas. Cuídense mucho, jóvenes. Muchas gracias. Profe. Igual, Bye, bye. cuídese. Gracias, maestro, profe. cuídese, Bonita gracias noche por para todo. todos. Bye, cuídense. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Ay, cuídate. Gracias, profe. Bye, bye, bye.